Don Eduardo Prado, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días también a toda tu teleaudiencia. Es un placer poder comunicarnos con tu público. Yo creo que, como había avanzado antes, usted es alguien que está en el frente del frente. Alguien que está realmente en la parte más importante o más delicada de esta pandemia. ¿Cuál es la situación actual de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás? Porque también hay que dividir personas que están recibiendo oxígeno en la UCI y otros que ya sí están entubados. ¿Cómo es en la proporción, tipo de edades y sexos? Sí, mira, primero te quiero mencionar que yo estoy aquí como representante de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas. Correcto. Pero como bien tú mencionaste, yo también formo parte del equipo de intensivistas que atiende en el Hospital Santo Tomás. Después de más de 120 días de atención de pacientes críticamente enfermos con COVID, hay una discreta tendencia a la disminución del número de ingresos en nuestra unidad de cuidados intensivos. Aún así, la capacidad de la unidad de cuidados intensivos está a un 90-95%. Wow. Esto ha tenido poca variación en estos más de 120 días de pandemia. La situación de ventiladores, tanques de oxígeno, es decir, está también a su capacidad máxima. Está cercano también al 90%, pero tengo que aclarar que a pesar que hemos tenido algunos momentos un tanto difíciles, puedo mencionar que la mayor parte del tiempo hemos contado con equipo de ventiladores y de soporte de oxígeno a nuestros pacientes críticos. Es decir, y de personal, ¿cómo se encuentran? Es decir, obviamente es un personal que debe estar agotado después de estos 5 meses largos, ¿no? Definitivamente, como he dicho ya anteriormente, han sido 120 días de lucha de médicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, técnicos de enfermería, con jornadas de 12 horas, con personal que por más de 90 días no han tenido un día libre, Wow. con jornadas que incluyen los fines de semana, sin descanso, jornadas de 12 horas, que van de 7 de la mañana a 7 de la noche un grupo y de 7 de la noche a 7 de la mañana otro grupo, y esto ha sido de manera continua. Así que definitivamente estamos cansados, estamos agotados, pero seguimos con toda nuestra fuerza luchando por el bien de nuestros pacientes. Pero ustedes, por ejemplo, yo creo que si hay una especialidad médica que es estresante en demasía, es la de ustedes de los intensivistas. Correcto. Es una especialidad muy demandante. Además tiene características especiales que es la especialidad que depende del trabajo en equipo. Dependemos de la enfermera, dependemos del terapeuta respiratorio, dependemos del técnico de enfermería y con esto conformamos un equipo. Definitivamente que sí es estresante recordar que a las unidades de cuidados intensivos llegan los pacientes más graves de todos los hospitales. Y muchas veces la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos va alrededor del 25 al 30%. Eso implica que tú de antemano sabes que de 10 pacientes que estás ingresando, 3 no van a poder salir con bien de nuestra unidad. Doctor, hay un comunicado hoy firmado por varias sociedades médicas rechazando esta importación de médicos cubanos. ¿Hay suficientes médicos exactamente para que no haya esas jornadas extensas y estresantes para nuestros médicos? ¿Cómo influiría llegada de alguien pues totalmente ajeno a nuestro sistema médico en un momento tan delicado como este? Sí, mira, Fernando, el día martes 11 de agosto nos reunimos con el ministro Sucre, un grupo de representantes de diferentes sociedades médicas. Ahí estaban presentes la Sociedad Panameña de Neumología, de Medicina Interna, de Cardiología, de Infectología, y estábamos nosotros, la unidad de los médicos intensivistas o de la unidad de cuidados intensivos. Y en ese momento mencionamos nuestra postura de no aceptar la llegada de médicos extranjeros. Y cuando nosotros responsablemente, cuando decimos no queremos que vengan médicos extranjeros, tenemos que también dar una respuesta, porque lo que decía el señor ministro, con toda razón, el personal de salud está cansado, lo veo en los medios de comunicación, cuando hago rondas por los hospitales, todos me dicen que estén cansados. Y es cierto, ya te dije, estamos cansados. Pero nos preocupa y nos preocupa sobremanera
la capacidad, la experticia, la idoneidad que tengan estos médicos, en este caso cubanos, que vengan a Panamá. Nosotros propusimos que Panamá contamos con el número suficiente en este momento de médicos especialistas afines a la unidad de cuidados intensivos o a los cuidados críticos. Correcto. Especialidades como cardiología, medicina interna, cirugía, anestesiología, medicina de urgencia, podrán formar parte de equipos de atención en las unidades de cuidados intensivos. Sumado a esto, el apoyo o ayuda de médicos generales. Ya en algunas regiones del país se tiene experiencia previa desde hace 10 años de integrar médicos generales a la atención en la unidad de cuidados intensivos con un buen resultado. Lo que nos hace falta, Fernando, es la organización y la disposición de los colegas para conformar estos equipos. Nosotros, repito, de manera responsable estamos proponiendo, entre otras cosas, la creación de grupos de trabajo integrados, repito, por especialistas de carreras afines o especialidades afines a cuidados intensivos. La gran incógnita es, hay suficientes, decía el doctor Mendoza que hay cerca de 500 médicos que o están recién salidos de la universidad y no están nombrados. ¿Esos médicos pueden servir de apoyo a lo que a lo que el gobierno quiere introducir con estos médicos cubanos? Definitivamente, 400 es la cifra que manejamos nosotros, médicos que recientemente han recibido su idoneidad, médicos generales. Esos podían muy bien formar parte de este equipo de trabajo que te acabo de mencionar. Sobre la ocupación de médicos en los hospitales del interior. ¿El interior también está bien equipado de personal o hay una falencia de personal en los hospitales del interior? Mira, ayer tuvimos una reunión de nuestra asociación ASPAMI, así se abrevia el nombre, donde estaba un representante y miembro de la Junta Directiva del área de Azuero. Él nos explicaba que afortunadamente en esa región no han tenido un desborde o un incremento importante de casos COVID en la unidad de cuidados intensivos. Pero sí es cierto que es un número reducido de intensivistas. Por ejemplo, en la región de Azuero hay aproximadamente 3 o 4 médicos intensivistas, en la región de Veraguas hay 4 intensivistas y en la región de Coclé, específicamente en Agua Dulce, hay 2 intensivistas. Así que sí es un pequeño número, pero recordar que en todo el país también somos un pequeño número de intensivistas. Llegamos cuando mucho a 60 médicos intensivistas y de ahí hay que tomar en consideración que hay probablemente un 5% de intensivistas que por edad, por enfermedades, no pueden contribuir de manera estrecha con la atención del paciente crítico en esta pandemia. Ustedes hablan también de contratar, de ser necesario, médicos que están en Panamá pero que no tienen la idoneidad. Sí, en ese caso de médicos extranjeros. Y de hecho ya se hizo... Un censo de esos. Se propuso médicos intensivistas, cardiólogos internistas, pero tengo entendido en la reunión que tuvimos con el señor ministro que eran apenas 3 o 4 los que se contactaron con el Ministerio de Salud. Pero existen, es decir, porque correcto, se habló del número de médicos cubanos que pensaba el gobierno traer o que piensa el gobierno traer. Sí, se habló de 132 médicos cubanos. Lo cierto es que no nos especificaron qué especialidades eran. Se supone en la conversación que o todos o una gran mayoría son médicos intensivistas. Recordar que aparte de cuidados intensivos hay otras áreas como las salas de COVID, que así denominamos, que hay en los hospitales. En el Santo Tomás hay una sala de pacientes COVID que rebasa los 100 pacientes y que es atendido por neumólogos y por internistas y algunas otras especialidades afines como reumatología o dermatología. Claro está, siempre con la supervisión de, en este caso el líder sería el neumólogo. Fernando, nos llama la atención, Fernando, que 132 médicos cubanos, no sé si todos sean intensivistas, pero nos llama la atención que Cuba, un país con cerca de 12 millones de habitantes, 3.000 casos y 88 muertes, tengan la suficiente experiencia, experticia y capacidad para manejar pacientes COVID. El médico panameño, el médico intensivista, el neumólogo, después de más de 120 días
y más de 78.000 casos y aproximadamente 1.700 fallecidos, creo que tenemos la experiencia suficiente para seguir manejando y liderizando grupos de atención de pacientes con COVID. Pues, ¿cuál es la experiencia que hubo, si se sabe, cuando estos cubanos vinieron a trabajar al área de Santiago de Veraguas? ¿Cuál fue la Bueno, experiencia de los oftalmólogos que me dicen muchos de ellos han tenido que rectificar el trabajo de ellos? Y dos, lo ocurrido en Italia, donde, pues, al final el gobierno italiano decidió sacarlo del país. Mira, contestando la primera parte sobre la experiencia cubana en Panamá, la Asociación de Oftalmología en su momento emitió un comunicado donde rechazaba la atención de los oftalmólogos cubanos en Panamá por una serie de incidentes y algunos muy comprometedores con la atención derivada de la atención del paciente oftalmológico por estos médicos. Hubo una experiencia también en la región de Coclé con una ginecóloga que también, producto de su atención, hubo una complicación en una embarazada. Y si nos vamos a las redes sociales, recientemente nos han bombardeado de información que no avalan o no dan buen crédito de la atención de estas brigadas, como así le llaman, de médicos cubanos en Latinoamérica, llámese Bolivia, México y como tú bien mencionaste también en Italia. Bueno, vamos a ver entonces ustedes, este comunicado es de rechazo rotundo, es decir, hay suficientes médicos panameños que pueden incorporarse a los hospitales y hay suficientes médicos extranjeros residiendo en Panamá que pueden incorporarse también al sistema público nacional. Sí, yo te agregaría Fernando, necesitamos organización, necesitamos que las autoridades planifiquen mejor, organicen y distribuyan mejor los personales de salud, el personal de salud. Eso podría de manera significativa disminuir la carga de trabajo a los intensivistas, a los neumólogos internistas que están atendiendo en los diferentes hospitales. Pero reitero, organización y solidaridad, también necesitamos solidaridad de las otras especialidades para juntos combatir esta pandemia. Así es. Doctor Eduardo Prado, jefe de docencia de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santo Tomás, miembro de la Asociación Panameña de Intensivistas. Gracias